Hola a todos, Raudo Cora Cruz Medina con este vídeo de prueba. Estoy probando mi nueva cámara que he comprado para YouTube y quiero ver cómo funciona. Y claro está, si ven este vídeo es porque el vídeo salió más o menos bien, porque la realidad es que yo todavía no sé cómo funciona exactamente esta cámara. Pero vamos a ver. Vamos a hacer y a inaugurar esta cámara haciendo un vídeo sobre uno de mis políticos favoritos de América Latina, que es Andrés Manuel López Obrador. Comencemos diciendo que para mí Andrés Manuel López Obrador ha traicionado todos los ideales que lo llevaron a la presidencia de la República de México. Llegó a la presidencia de México ofertando lucha contra la corrupción, disminución de los asesinatos, solución a los problemas de los desaparecidos, disminución de la pobreza en México y punto por punto. Se puede decir que ha fracasado en todo. No solo que ha fracasado, sino que también ha ahondado los problemas ya existentes en México. Andrés Manuel López Obrador llegó diciendo que venía a luchar contra la corrupción. Hoy, a menos de un año del final de su sexenio, que en México los periodos de gobierno duran 6 años y se le llama sexenio, todo indica que su gobierno entrará a la historia de México como uno de los más corruptos de la historia, junto al de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari tiene un récord en un país donde es difícil instalar récords de corrupción, y ese récord aparentemente va a ser roto por López Obrador. Según informes de prensa que yo he venido viendo y escuchando, Andrés Manuel López Obrador ha expandido la corrupción de sus familiares. Sus hijos están envueltos en corrupción, sus hermanos están envueltos en temas de corrupción, sus primos están envueltos en temas de corrupción, y todos los que son colaboradores cercanos, gobernadores, alcaldes, están envueltos en temas de corrupción. Andrés Manuel López Obrador, buscando evitar una ley que hay en México que es sobre información pública, ha puesto prácticamente todas las construcciones que hace el Estado en manos de los militares para que se declare esas construcciones que hace el Estado como de interés de la seguridad nacional, y así esa ley no pueda ser utilizada por ninguna persona que desee información sobre cómo y cuáles empresas han recibido contratos del Estado, si se ha hecho entregas directas de contratos para obras o si se ha hecho algún tipo de programa para ver si se encuentra en el mercado una mejor oferta o no. Eso él lo evita poniendo prácticamente todo en manos de los militares. Él venía diciendo que Calderón había militarizado la sociedad mexicana y que él venía a ponerle fin a eso. Resulta y viene a ser que quien en realidad ha militarizado totalmente a la sociedad mexicana ha sido López Obrador. Él venía diciendo que iba a disminuir la cantidad de crímenes por cada 100.000 habitantes, de asesinatos por cada 100.000 habitantes en México, que tuvo esa cantidad de crímenes un pico en el gobierno de Calderón, aquel famoso presidente mexicano que hizo la famosa guerra contra las drogas. Pues resulta y viene a ser que Andrés Manuel López Obrador, al final de su mandato, entrará a la historia de México como el mandato donde más crímenes por cada 100.000 habitantes se han cometido. Ha duplicado la cantidad de muertos que había en el gobierno de Calderón. Calderón al principio se pensaba que estaba combatiendo el narcotráfico, luego al final de su mandato se supo que él no estaba combatiendo al narcotráfico en sí, sino que él combatía a ciertas bandas del narcotráfico para darle favoritismo a otras bandas del narcotráfico. Él estaba reordenando el narcotráfico en México, con lo cual no se combate el narcotráfico.
López Obrador venía a decir que iba a terminar con eso y vino con sus políticas de abrazos y no balazos. Y lo que ha hecho es que aquello que hacía Calderón en pequeño, que era favorecer a ciertas bandas criminales, pero atacar a otras, en el gobierno de López Obrador todas las bandas criminales se han visto favorecidas por el Estado mexicano y la violencia entre ellos se ha desatado de manera total y absoluta porque el Estado ya ni siquiera más o menos interviene para controlar la situación. Asimismo, López Obrador llegó a la presidencia de México siendo un presidente de izquierda, con ideas de izquierda. Había o hay, mejor dicho, un famosísimo caso en México que se llama el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que fueron 43 estudiantes que en el gobierno de Peña Nieto, el presidente que fue presidente anterior a López Obrador, habían sido desaparecidos. Y en el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto había dado una respuesta de Estado a lo que había sucedido, que a eso se le llamó la verdad histórica, que fue rechazado ampliamente por toda la sociedad mexicana porque se notaba a leguas que el gobierno de Peña Nieto estaba buscando proteger a militares implicados en la desaparición de estos estudiantes, que fue un acto ejercido por una banda de narcotraficantes junto con personas de las políticas y con el visto bueno de los militares mexicanos. Cuando López Obrador llega a la presidencia, renunció prácticamente a solucionar ese problema. La solución que presentó fue la misma que había presentado Peña Nieto y se negó totalmente a tener contactos con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Inclusive llegó a querer manipular a parte de esos familiares para dividir al grupo y poner un par de esos familiares a través de prebenda a su favor, aceptando la versión que daba el gobierno para prácticamente presentar la situación como solucionada. Los familiares de estos 43 desaparecidos no aceptaron esa solución y se han alejado totalmente de López Obrador y se sienten traicionados por López Obrador. Asimismo, López Obrador vino supuestamente a combatir la pobreza en México. Un estudio salido hace pocos días de las propias instituciones del gobierno mexicano revelan que en los gobiernos anteriores a López Obrador, el 8 de cada 10 de personas que vivían en la pobreza extrema recibían un bono del Estado que los ayudaba a subsistir. Con la presidencia de López Obrador, eso bajó a 5 de cada 10. Es decir, en el gobierno de López Obrador, que vino a bajar la pobreza en México, los más pobres son más y más pobres que antes de llegar López Obrador. Asimismo, López Obrador hizo un programa para darle un bono a la vejez, a los envejecientes, y resulta bien hacer, según ese mismo estudio, que los envejecientes que viven en los estados más ricos de México, ahí en esos estados más envejecientes reciben bonos que en los estados más pobres de México. Es decir, en los estados más pobres de México, como por ejemplo Chiapas, que son zonas muy pobres, donde hay muchos indigentes, ahí la cantidad de personas mayores de edad que reciben un bono del Estado son menores que en las regiones más ricas. ¿Qué significa eso? Que también en las personas envejecientes, los que eran más pobres siguen siendo más pobres que antes de llegar López Obrador, y los que eran más ricos ahora son más ricos que antes de llegar López Obrador. López Obrador prácticamente eliminó todos los programas sociales que habían implantado los gobiernos anteriores, argumentando que en esos programas había de por medio corrupción. ¿Y qué ha sucedido? Que ha dejado a las personas que estaban
recibiendo esos bonos sin nada. Asimismo, López Obrador quitó un seguro médico que había a nivel nacional en México para los más pobres. Él lo quitó de golpe y porrazo y se va a ir del sexenio sin haber hecho un seguro médico nuevo para esos pobres y dejándolo prácticamente desamparados. Siempre argumentando él que en esos programas de medicina había corrupción. Ahora lo que ha sucedido es que el Estado mexicano en los más de 5 años que lleva López Obrador gobernando no ha sido capaz de suplir de medicina a las instituciones médicas que son administradas por el gobierno federal, y los más pobres que van a hospitales públicos no encuentran las medicinas que necesitan. Medicinas que antes de llegar López Obrador sí se encontraban. Es decir, por donde tomemos el gobierno de López Obrador y veamos las temáticas que lo llevaron a él ser presidente de la República, se puede decir sin temor a equivocarse uno, a que prácticamente todas o casi todas él las ha traicionado. Entonces a mí me sorprende cómo es que en México la persona que va a suceder o que el partido Morena, que es el partido de López Obrador, ha elegido para suceder a López Obrador en la presidencia, que es una ex familiar de él, porque esa señora tuvo una relación con uno de los hijos de López Obrador, inclusive, si no estoy mal informado, creo que tiene 1 o 2 hijos con él, es decir, que los hijos de esa señora son nietos de López Obrador. A esa señora que le dicen Sheinbaum, es la candidata del partido que López Obrador quiere que lo sustituya en la presidencia, y esa señora, según las encuestas que yo estuve viendo, está por encima de la candidatura de la oposición, de la señora Xochitl Gálvez. Entonces, cuando tú examinas las encuestas en México, te das cuenta de que son encuestas trastocadas. Eso sucede siempre cuando el Estado paga dinero a encuestadoras poco serias. Por ejemplo, una encuesta, la encuestadora más famosa del mundo y la que comenzó con eso de las encuestas y la que desarrolló el sistema científico para hacer encuestas fue la empresa Gallup. Y la empresa Gallup encontró un método científico que te dice a ti que con 1.200 personas que tú le preguntes en todo el país, sin importar la cantidad de personas que habitan en un país, si tú sigues el método de la Gallup, tú vas a encontrar siempre cómo piensa el pueblo. ¿Qué sucede? Que cuando tú ves toda encuesta que tiene una cifra diferente de 1.200 personas, cuando tienen más o tienen menos, es que esa encuesta está siendo manipulada. Y yo no encontré ni una sola encuesta de todas las que participan encuestando en México que se adapte a lo que es el método científico de la Gallup, y por lo tanto todas son encuestas manipuladas y todas le dan a la señora Sheinbaum, que es la que está apoyando a López Obrador para la presidencia de México, que será en el 2 de junio, la delantera, y eso me dice a mí que son encuestas manipuladas. Asimismo también se puede ver que se nota en toda la actitud del gobierno mexicano en estos pocos, apenas 2 meses y medio que faltan para las elecciones, un nerviosismo muy extraño que no se corresponde con una candidatura que lleve 30 o 20 o 25 puntos de ventaja, como ellos dicen que lleva la señora Sheinbaum a la señora Xochitl Gálvez. También hay que decir que los seguidores de López Obrador se han convertido en una especie de secta que no importa lo que usted le explique, lo que usted le diga, ellos toman la palabra de López Obrador como real en todo lo que dice, y el señor López Obrador se ha caracterizado por ser una persona que prácticamente en todo lo que dice miente.
se ha convertido en un mentiroso convulsivo. Inclusive hubo un medio de comunicación que sacó a la luz las veces que López Obrador miente. Eso es una cosa terrible. Nada, si ustedes ven este vídeo en YouTube es porque mi nueva cámara ha funcionado bien. Vamos a ver si aprendí un poco a manejarla. Te pido que te suscribas al canal, que comentes en favor o en contra de lo que yo he dicho. Este es un canal democrático donde nosotros, o mejor dicho yo, porque aquí no hay nosotros, este canal es pequeñito, solo lo manejo yo. Yo no censuro a nadie y yo permito que todo el mundo diga lo que quiera en mi canal, siempre y cuando sea sin malas palabras que YouTube mismo elimina. Cuando YouTube elimina un comentario, eso lo hace YouTube porque quiere, yo no elimino ninguno. Bueno, suscríbete al canal y dale like y hasta el próximo vídeo.